mi nombre es Julián Morales, estamos en La Aldea. Hoy tengo la fortuna y el placer de estar en este espacio para el lanzamiento de mi primer libro. Mi primer libro se llama Sangre, la oscura razón de mi aparente olvido. Entonces, pues nada, es una ocasión muy especial, muy bonita y espero que salga súper chévere. Bueno, relacionado con la literatura, siempre me ha gustado la literatura desde muy chico, me gustaba consumir libros. Recuerdo mucho el primer libro que leí, se llama Aventuras de un niño de la calle. Me parece un libro hermoso, me parece un libro muy humano. Fue un libro que me despertó a mí esa pasión como por ese mundo literario, y de ahí en adelante he leído diferentes autores, Dostoyevsky, clásicos, escritores nuevos, y siempre me ha parecido muy chévere. Recuerdo que en el colegio, cuando estaba en la época del colegio, uno niño, yo me quedaba en vacaciones, me quedaba leyendo desde las 9, 10 de la noche y terminaba hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Recuerdo que una vez un libro que se llama Aquí vive el horror, lo terminé como a las 7 de la mañana. Es una vaina que a mí me atrapaba mucho y me parece muy, muy chévere. El mundo literario me parece increíble. De los autores para mí más representativos, digamos, a mí me gusta mucho Dostoyevsky, la parte psicológica. Me parece muy, muy chévere lo que él logra en sus libros y con sus personajes, como metiéndole el conflicto psicológico y metiéndolo a uno en ese conflicto psicológico. Me parece increíble. García Márquez me parece brutal, es como uno de mis escritores favoritos. Mejor dicho, soy fanático a García Márquez, pero aunque sea fanático de García Márquez, no es lo que a mí me gusta escribir. Ya mi inspiración como tal en cuanto a estilo, creo que se viene dando un poquito más con Chaparro, con Opio en las nubes, que me parece un libro, me parece muy chévere. Me gusta mucho como esa tristeza que le mete él a los personajes, a las historias, y de hecho creo que esa tristeza es la misma que él siente. Pues Chaparro tenía lupus, murió muy joven, y creo que él dentro de sus personajes estaba tratando de reflejar su amor por la vida y como esa tristeza que tenía porque sabía que se iba a morir. O sea, no, en ningún momento lo hizo de forma literal, pero cuando yo leo a Chaparro con Opio en las nubes, me siento como me transmite esa tristeza de la vida, del mundo, de los anocheceres, de la lluvia, de Amarilla, del whisky, del vodka, de Pink Tomate, no sé, me parece muy chévere. Creo que él es mi mayor referente hasta lo que he escrito por el momento. Y ya, de lo otro ya es como más emocional. Trato de partir de un estilo literario así como volado, como Chaparro, pero siendo crudo de pronto como Mendoza. Entonces más o menos por ahí va lo que yo quiero hacer. Este libro, Sangre, la oscura razón de mi aparente olvido, es un libro en el que quiero, aparte de uno querer escribir y crear historias y generar mundos y todo ese tema que es tan fantástico, tan chévere, lo que quiero es dejar un mensaje. El mensaje es de pronto hacia la depresión, hacia la melancolía, hacia esas personas que se sienten solas, que se sienten aisladas y que muchas veces no entendemos qué es lo que les está pasando. Y creo que el individuo, en ese racionalismo que tiene, quiere entenderlo todo, y hay cosas que sencillamente no tienen una explicación, no tienen un motivo, no es una causa y efecto. Entonces, en lo que yo quiero hacer en esta obra es también como poder sentir como esas personas, poder entender un poco la cabeza de esas personas que están al borde, que se sienten mal, que se sienten tristes. Entonces, tratando como un poco de despertar esa empatía o bueno, ese tipo de cosas. También hablo un poco del conflicto armado en Colombia. La primera historia habla del conflicto armado, el personaje está inmiscuido en unos temas ahí, es muy chévere, muy bonito, y trato de reflejar como la cara, la emoción, el sentimiento, la tristeza, bueno, lo que sienten las personas que viven el conflicto armado. O sea, que lo dejemos de ver como números, como estadísticas, como sí, esto pasó, hay tantos muertos, tantas violaciones, tantas amputaciones, X, y ya darle como un nombre, darle un rostro, darle una emoción, que la gente diga, uy, este personaje vivió esto, que se sienta triste, que diga, jue madre, el conflicto armado es una... y que podamos empapelarnos en ese mundo, obviamente sin estar ahí, pero es como tratar de reflejar esa tragedia que ha vivido nuestro país. No es tan extenso ese fragmento del conflicto, pero es súper emocional, y yo sé que el que lo lea le va a gustar muchísimo.
Sangre nace en pandemia. Desde muy chico, ya lo comenté, me gustó el tema de la literatura, de los cuentos, de las novelas. Siempre fui como un apasionado por este mundo. Y en esa época, o bueno, cuando tenía mis veintitantos, intentaba escribir, pero nunca había podido terminar nada. O sea, todo era inicio y ya. Y era un inicio que yo decía, uff, brutal, pero no sabía cómo continuar, no sabía cómo darle un nudo, no sabía cómo desarrollar la historia, no sabía cómo mantener como la característica de los personajes y que fuera coherente dentro de su mundo. No podía, pero en pandemia me suspendieron el contrato. Yo soy de Villavicencio y viviendo en Bogotá, pues yo pago arriendo, la comida, pues un poco de problemas que tenía en la cabeza en ese momento y pues que no podíamos salir. ¿Qué hice yo? Me encerré a escribir, me encerré en mi propio mundo a empezar a echar globos y empezaba a las 9, 10 de la noche, terminaba a las 5, 6 de la mañana de escribir como esos relatos. La primera historia que yo terminé tenía apenas 4 páginas y es Recuerdos Vagos. Teniendo 4 páginas, yo dije, wow, fue madre, sí puedo terminar una historia, sí puedo escribir. Me creí el cuento y la historia en ese momento era fea, bueno, fea no, digamos que tenía muchas oportunidades de mejora, como dicen por ahí. Tenía mucho por corregir, tenía mucho de qué, pero comas en donde no iban, en fin. Era una historia que la verdad tenía mucho por mejorar, pero fue significativa porque fue la primera historia que yo inicié, tuvo inicio, tuvo nudo y tuvo desenlace, 4 páginas no más. Ahí dije yo, bueno, voy a hacer otra historia, o sea, si ya hice una, ¿por qué no puedo hacer otra? Y me empecé a hacer la segunda, después me volví a la primera, después me volví a la segunda, empecé una tercera y así empezó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y básicamente lo que tengo acá en el libro. Esta es mi escuela, yo pues, soy contador, es algo totalmente diferente a la literatura y nunca he estudiado nada que tenga que ver con la literatura, pero pues digamos que mi escuela es este libro. Y así empezó y aunque empezó con 4 páginas, al final terminó con 17, 18, 14, esa. Ya la siguiente historia ya tenía 17, 18, la tercera que es Sangre, la oscura razón de mi aparente olvido, ya tiene como unas 50 páginas, entonces ese fue como un poco el avance del libro, el avance literario que tenía, mi proceso. El libro está compuesto por 4 cuentos, discúlpame, y un poema. Háblanos sobre esos contenidos y sobre cada uno de los. En realidad son 6. Mi libro tiene 6 relatos. Ya comenté el primero, que es Recuerdos Vagos, un poco de violencia, un poco de amor, desamor, y el amor siempre está en la literatura, entonces acá no podía faltar. El segundo se llama Mi infancia, Rambo, Mangos y la abuela, es el más personal, ya está como más relacionado con mi vida, cuando yo viví en Caullaro, mis primeros años, mi familia, mi abuela, mis primos. Bueno, digamos que como yo más o menos percibía el mundo, o como lo recuerdo de esa época cuando viví en esas calles empolvadas de ese pueblito pequeño perdido en el mapa de Colombia. La tercera es Sangre, la oscura razón de mi aparente olvido. Esa ya es un poco más ficticia, un poco más de asesinato, de misterio, tiene una serie de preguntas, de drama, que el lector al principio no lo va a entender, y es así porque es confuso, y es la idea es que el lector se meta en el papel del personaje y el personaje perdió sus recuerdos y bueno, ahí se van desarrollando elementos para que el lector entienda qué le pasó al personaje y el por qué y el por qué y el cómo llegó al punto donde está y las decisiones que va a tomar, y me parece súper chévere. La cuarta es como una la cuarta es graciosa porque es como una carta de desamor que alguna vez me escribieron
Años después la encontré por ahí entre mis papeles y bueno, cuando encontré esa carta, claramente era una carta más pequeña pero llena de muchas emociones y yo dije, uy no, yo sí era tremendo. Entonces decidí tomar ese croquis y empezar a escribir desde el papel de una mujer como una carta así un poco triste pero bien, chévere, es como cargada de emociones. Y bueno, digamos que ahí vienen otras dos historias un poco más relacionadas con la vida, con las preguntas cotidianas que uno se hace, para qué trabajar, para qué seguir, cuál es nuestro motivo del día a día, todo ese tipo de cuestiones que uno inevitablemente en el Transmilenio se hace, las preguntas, pucha, otra vez voy a trabajar, quiero esto para toda mi vida, en fin, y también las decisiones que toman los personajes. Y bueno, la sexta es una que empecé como una carta a un amigo que tenía problemas de salud en su momento, tenía problemas del corazón, entonces ahí como una carta que era un poco personal y bueno, una carta que le estaba haciendo y ya después decidí hacerla una historia. Y el poema, es que el libro dice te quise, te quiero, pero no, el título debió ser Te quise nomás, porque al final, bueno, ahí está, es algo ahí que nació y que debió ser ese el título. No, bueno, yo escribí con la editorial Ita, uno puede googlear Ita Editorial, ellos tienen su página, en la parte del buscador uno pone ahí Sangre, la oscura razón de mi aparente olvido y ahí encuentra el libro para la compra online. Ellos imprimen a demanda y por cada libro que se venda ellos imprimen otro y lo obsequian a comunidades de escasos recursos. Entonces pues también es una bonita labor. Ellos imprimen y envían y ya, o si no me contactan y yo se los vendo, eso lo importante es vender. Quiero dejar dos mensajes, uno el por qué la literatura y otro por qué, bueno, voy a empezar por el segundo. Mi primer mensaje es que nos atrevamos a soñar, que pensemos en grande. Yo cuando empecé a escribir nunca pensé en escribir un libro, pero poquito a poco yo dije, bueno, ya hice algo, ya empecé, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces si yo no me hubiera atrevido a soñar, hoy no hubiera tenido este libro, hoy no tendría el lanzamiento de mi libro, hoy no estarían estas personas acompañándome. Entonces el primer mensaje es atrevernos a soñar y luchar por lo que queremos, ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje, el tema de por qué la literatura es increíble, la literatura son mundos diferentes, en la literatura nos encontramos personajes, nos encontramos paisajes que nos imaginamos. Creo que la literatura es un puente que nos permite como viajar a otros espacios, no sé, conocer personas en palabras, es algo que me parece muy chévere. La literatura creo que también nos da muchas herramientas para expresarnos, para aprender a hablar, para aprender un montón de temas que van a ser importantes para la vida. Entonces yo creo que por eso la literatura. Y ya, finalmente un saludo muy especial para Akira Medios. La oportunidad de esta entrevista creo que fue muy especial o es muy especial, la primera. y nada, en serio que chévere que apoyen a los talentos emergentes, que apoyen el arte, que apoyen como todo este tipo de iniciativas que al final lo que logran es crear conocimiento y crear como emociones y crear como una comunidad que nos gusta esto y pues nada, sentirnos apoyados.